Arrancamos con provincia de Córdoba. En realidad vamos a ver primero contribuyentes locales y luego algo, pequeño comentario de contribuyentes de convenio multilateral, porque saben que son aquellos contribuyentes que tributan en más de una provincia, que se tienen que inscribir en el convenio. ¿Qué novedades? Anualmente, a nivel local, sale todos los años, a fin de año, una ley impositiva, modificaciones al Código Tributario, una ley impositiva, que es la que va a regir para el año siguiente. El año pasado salió a principios de diciembre de 2015 la ley 10.324 y así nos da las pautas con las que nos vamos a manejar y a regir, ¿qué tal? A regir durante este año. ¿Qué modificaciones en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, que es lo que pega básicamente a la actividad comercial, industrial y de servicios? Fundamentalmente se hacen modificaciones a los topes, ¿sí? Alícuotas y por ahí algún cambio de encuadramiento. ¿Qué es lo que tenemos del año pasado a este? En realidad hubo cambios, incrementos importantes y algunos encuadramientos, también cambios de encuadramiento y algunos fondos nuevos que se crearon que pegan en el impuesto sobre los ingresos brutos. Locación de inmuebles, para arrancar con ello. Locación de inmuebles tenemos un incremento importante porque ustedes saben que la locación de inmuebles está grabada, el servicio de locación de inmuebles está grabado hasta el año pasado cuando el valor del inmueble mensual superaba los 3.900 pesos, este año a partir de los 9.000 pesos o 109.000 pesos anuales, con lo cual el incremento es importante. Esto puede implicar que mucha gente que era contribuyente porque tenía un departamentito o dos alquilados pueda darse de baja como contribuyente, porque además la locación de inmueble no paga mínimos, ¿sí? Si no paga mínimos significa que no puede entrar, además de no pagar mínimos, no entra dentro del régimen de tributación fijo, sino que tiene que tributar por el régimen general, por supuesto con la ventaja de que no paga mínimo, pero con la desventaja de que necesita un contador que le haga la liquidación todos los meses, algo que sea alguien muy hábil que lo pueda hacer, instalar el aplicativo. Además que en materia de locación de inmuebles deben ver que los fondos nuevos que se crearon, una cosa es el fondo que se aplica para locación de inmuebles urbanos, otra para inmuebles comerciales, entonces el código de actividad tiene que estar bien identificado para que el aplicativo trabaje bien, si no lo liquida mal y pagan el fondo que no tienen que pagar o no lo pagan quienes lo tienen que pagar. Digo esto para que revisen, porque si hay contribuyentes que no tienen que estar inscritos porque no superan ahora, a partir de enero, los 9.000 pesos, se pueden dar de baja como contribuyentes tranquilamente, ¿sí? Que se hace todo por la web y se termina la historia y dejan de estar pagando a alguien para que les haga una declaración jurada mensual. Acá me parece importante recordar porque por ahí no tenemos en cuenta la composición de la base imponible para lo que es locación de inmuebles, porque uno en general tiende a tomar el valor locativo, es decir, cuánto es lo que está fijado como valor locativo, pero no tenemos en cuenta que los contratos de alquiler suelen tener otros conceptos, que el Código Tributario, el artículo 205, sí los incluye como base imponible, es decir, que si en el contrato está previsto que el locatario, ¿sí?, se haga cargo de algunos otros conceptos, además de la locación, cuidado porque esos conceptos van a formar parte de la base imponible. Sí. ¿Qué significa que los efectos del recibo no forman parte? Exacto. Sí. Al locatario. Justamente por eso al locatario. El locador, sí. El locador está recibiendo 100 y le va a depositar 100 a Cordobesa, a Dirección General de Renta, a Constitución sobre los Inmuebles. ¿Por qué se lo tiene que grabar? A ver, lo que está grabado son tributos, lo que forma parte de la base imponible son tributos. Digo esto porque vos dijiste Aguas Cordobesa y el agua es un servicio. El servicio lo pueden sacar porque es un servicio que en realidad siempre el servicio está a cargo, corresponde al locatario y demás porque tiene que ver con su consumo, ¿sí? Pero en el impuesto inmobiliario sí, sin duda que forma parte de la base imponible. Por más que en el contrato ustedes pongan lo que quieran, que no tienen que formar parte del recibo, que el recibo no lo muestre, que sí lo muestre, que lo haga, que lo administre en el inmobiliario, que tenga otro error. O no error, desconocimiento, pero hay gente que se cree que porque el alquiler se lo administra una inmobiliaria no tiene que pagar ingreso bruto, y eso no es así. La inmobiliaria
administra el inmueble, pero el impuesto rige el contribuyente y el dueño del inmueble, el que recibe la renta, con lo cual se tiene que inscribir y tributar. Por ahí esto que vos dices pasa con la inmobiliaria, que hacen recibos distintos, le ponen en un recibo solo la locación, en otro recibo los tributos, las expensas, y fíjense la amplitud. Y esto va mucho más allá, por ejemplo, renta, en esto avanzó mucho respecto a lo que es AFIP, que hay algunos conceptos que la ley quedó muy vieja y nunca actualizó. Y acá, claro, dice expensa de administración, reparación, bienes comunes, primas de seguro. Fíjense todo lo que incluye como base imponible. Básicamente, ¿qué quiere decir? A ver, en realidad son conceptos que son a cargo del dueño del inmueble. Como bien vos dices, se lo están trasladando al inquilino, en definitiva es un mayor ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo paga el inquilino, lo tienen que pagar ustedes. Entonces, es un mayor ingreso y forma parte de la base imponible a los fines de ingresos brutos. Entonces, hay que tener cuidado cuando armamos la base, decir, bueno, a ver, veamos qué dice el contrato y lamentablemente vamos a tener que pedir estos otros conceptos porque va a haber que sumarlo. ¿Está bien? Sí, si en el contrato vos le pones que solamente le cobras 9, listo, no, porque no supera los 9. Es más, si el contrato dice 4 y sumado todo lo otro no supera los 9, tampoco. El problema es cuando, ya sea juntos o separados, supera los 9. Lo que pasa es que, me parece importante recordarles, porque hay gente que no tiene presente que hay otros conceptos que pueden formar parte de la base imponible. Y además de eso, otro aspecto que también fije el Código Tributario es cuidado con el valor locativo. El valor locativo tiene que ser razonable, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay contratos de locación que también son ficticios. Sobre todo para evitar el IVA, por ejemplo. La verdad es que el IVA, ustedes saben que para locaciones comerciales está grabado cuando supera los 1.500 pesos. Entonces por ahí todavía encontramos contratos que no superan los 1.500 pesos. Una locura, porque la verdad es que son un poco los locales que a esta altura tienen un valor locativo tan bajo, a pesar de que han bajado el último año por la crisis, por un montón de factores, pero son irrisorios o no son reales. Y hay otros que superan los 1.500, pero no son los valores reales. Entonces Renta abre el párrafo y dice, cuidado que yo puedo tomar las previsiones de ver que el valor locativo que usted me esté poniendo de ese inmueble sea el real, y ahí habla de la posibilidad de tomar tasaciones, de mandar al Consejo de Tasaciones de la provincia, que es un organismo que funciona dentro del Ministerio, que tasa todos los inmuebles en donde interviene la provincia, y que el Consejo de Tasaciones puede decir, no, la verdad es que el valor locativo estándar de mercado para este local comercial es de tanto, y les va a hacer una determinación de oficio por una diferencia. ¿Está bien? Entonces, por supuesto que todo esto se podrá discutir, porque a lo mejor el inmueble es verdad que está ubicado en una zona que tiene un importante valor locativo estándar, pero está en un muy mal estado. Por eso es que va a ir el Consejo de Tasaciones a verlo, ¿tá? Y no toma solo el valor de la zona. Dice, ¿qué lo dice Renta? Yo puedo tomar las previsiones de establecer un valor locativo más alto, y si para mí es más alto, en todo caso lo discutiremos y el contribuyente deberá demostrar por qué no es así, y bueno, podemos estar en un problema. O sea, solo para tener en cuenta, digo, porque los valores locativos pueden oscilar un poquito, ¿verdad? Pero todos conocemos que el problema se da cuando los valores locativos son abiertamente irrisorios. Ahí donde Rentas puede alertar y decir, no, cuidado, mandar el Consejo de Tasaciones y decir, no, ¿sabe qué? Este valor es imposible que sea así, nos ajustan y nos determinan la diferencia. ¿Está bien? Pero sí tenemos la ventaja de que se incrementó de manera importante el monto a partir del cual pagamos, y ahora son 9.000 pesos, antes eran 3.600. También se incrementó el valor locativo para inmuebles cedidos a título gratuito o precio no determinado, que pasó también a 9.000 pesos, de 3.900. ¿Qué es el valor locativo cedido a título gratuito o valor no determinado? Cuando prestamos el inmueble a alguien y decimos que no le cobramos alquiler. En ese sentido, lo importante es documentar esa relación, poder demostrar que ese inmueble está cedido a título gratuito. ¿Y cómo lo demostramos? Con un contrato de comodato. Entonces yo tengo que tener un elemento para decir, a ver, hay una sesión gratuita, sí, demuéstrame, acá tiene el comodato. Entonces hay un elemento cierto, pero cuidado cuando te preste el departamento, usalo total,
te presto el local, porque puede que rentas, si lo detecta, por supuesto, les cobra un valor locativo. ¿Cuál es el valor locativo? El valor de mercado. ¿Está bien? Y pone un mínimo. Si ese valor locativo es menor, no va a haber problema, pero si es mayor, tendría que pagar ingresos brutos también. Entonces, documentemos también estas relaciones gratuitas que por ahí hacemos para hacer un favor a alguien o por un vínculo familiar. Documentemos esas cuestiones para poder defender el aspecto frente a los organismos de recaudación. Sí. Entonces, por canje, por mejoras, se suelen hacer los 3 primeros años, modificaciones. Ese es el valor locativo. Vas a tener que valorizar la mejora y decir, bueno, la mejora vale tanto, la prorrateo en el contrato, el valor locativo mensual es tanto. Pero ese el valor, tiene un valor locativo que es la mejora. Es como el pago en especie, es lo mismo. Y la actividad, el ejercicio de la actividad literaria, pictórica, cultural, es decir, básicamente artística, individual, ¿sí? ¿No? Cuando está ejercida en forma de empresa, porque esto no rige, también se incrementó a 5.760 pesos mensuales, básicamente de ingresos, de honorarios. Quienes no superan ese valor mensual no tienen ni siquiera que inscribirse en el impuesto sobre los ingresos brutos, pero si lo superan, tienen que inscribirse y tributar. ¿Estamos? Allí es un resumen, un cuadro nada más, locación de inmuebles, antes y después, 2015-2016. Anual, el anual en cuanto a locación se ve mucho también para el arrendamiento. El arrendamiento rural, que también está grabado, que se suele pactar anualmente o semestralmente, porque tiene que ver con las cosechas. Bueno, el valor anual son 108. Entonces, si lo superamos está grabado, si no lo superamos no está grabado. El tope de reducción de la alícuota es un 30%. Respecto de las alícuotas, la ley impositiva tiene, 4 posibilidades. Tenemos la alícuota general que es del 4%, tenemos una alícuota incrementada para determinados contribuyentes que tienen determinada capacidad contributiva, que se aumentó considerablemente el parámetro, y tenemos 2 alícuotas reducidas para 2 tipos de contribuyentes que tienen que ver con los ingresos obtenidos, siempre para ver si puedo aplicar o no la reducción de alícuota o me corresponde el incremento de la alícuota, que miro los ingresos obtenidos en el año calendario anterior, y si hubiera inicio de actividad, tengo que dejar pasar un trimestre y anualizar el valor obtenido en ese trimestre para ver si puedo comenzar a aplicar o debo comenzar a aplicar una alícuota diferente. ¿Me siguen? En materia de reducción tenemos el artículo 18 de la ley impositiva, habla de un primer grupo de contribuyentes que tiene actividades como del tipo de alimentos, el primer grupo que es general para cualquiera hacer, no pone código de actividad y dice cualquiera hacer la actividad, pero si los ingresos que usted obtuvo el año calendario anterior no superan los 5 millones de pesos, ¿está bien? Eran 3.042, pasaron a 5, o sea que si durante el 2015 no superamos los 5 millones, podemos aplicar la reducción del 30% y pagar el 2,8 para lo que es la alícuota general. Lo tenemos que controlar, y esto la renta lo sabe, porque cuando presentamos las declaraciones juradas, no sé si han visto los aplicativos, piden que se carguen los ingresos del periodo fiscal anterior. Primero, lo puede saber allí, pero independientemente de eso, lo puede saber si nos hacen una fiscalización y nos van a detectar un ajuste por diferencia de alícuota que nos haría una fiscalización a través de la policía fiscal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que mirar? A ver, ¿cuáles fueron los ingresos? ¿Qué ingresos? Todos. Y acá tengamos cuidado porque entran todos los ingresos, grabados, no grabados, exentos, todos los ingresos que yo he tenido, independientemente de que no paguen el impuesto, por supuesto vinculado a la actividad, tienen que ser sumados a los fines de definir la alícuota que voy a pagar. Eso es definir la calidad del contribuyente, cuál es la capacidad contributiva que tiene. ¿Está bien? Ese parámetro es para todos igual. Cuando yo hablo de ingresos, digo, bueno, ¿cuáles fueron todos los ingresos del año anterior? Y comparo con los valores. Si es menos de 5 millones, puedo aplicar la reducción del 30% y pagar el 2,8. Después hay otro grupo de contribuyentes que ya es un poquito más acotado, que si bien permite ir a un valor un poco más alto, fíjense que
para el 2015, en el 2014 estábamos en 6.084.000, para el 2015 nos hemos ido a 10 millones, o sea, quienes hayan obtenido esos ingresos y no superen los 10 millones, pueden seguir aplicando o aplicar ese 30%, pero ya lo acota a un grupo de contribuyentes que están en el artículo 19 de la ley impositiva, que son un grupo de actividades, que son indumentarias, bebidas, alimentos. Entonces, en tanto y en cuanto se verifiquen acá la condición de los ingresos del año anterior y del código de actividad que la ley impositiva permite, puedo aplicar la alícuota reducida, si no es la general. ¿Está bien? Ya tenemos 3 grupos de contribuyentes. Y después tenemos la alícuota incrementada, voy a saltar la exención, luego la vemos, que es para la industria. La alícuota incrementada, que es para cuando los contribuyentes, y acá es donde les decía que se aumentó mucho, porque cuando los contribuyentes superan, ahora, mejor dicho, superaron el año pasado los 100 millones de pesos. Fíjense que estamos hablando de un contribuyente que por lo menos tiene una envergadura interesante, digamos, las alícuotas se van a ver incrementadas, o sea, no rige ninguna reducción y por el contrario va a regir una alícuota más alta que también está definida en la ley impositiva. O sea que tengo que ver, encuadrar a la persona a la que lo voy a liquidar y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy pagado yo? ¿Cuáles fueron los ingresos? ¿Cuáles son las actividades? Y en función de eso poder definir correctamente la alícuota que voy a aplicar para el impuesto en este año. ¿Estamos? Vuelvo a la exención. La exención prevista en el inciso 23 del artículo 215 del Código Tributario, que tiene que ver con la actividad industrial en la provincia de Córdoba y con la construcción, que por supuesto tiene como condición que la industria esté ubicada en la provincia de Córdoba, la obra esté ubicada en la provincia de Córdoba, se viene suspendiendo en una exención que se viene estando sin efecto, digamos, viene careciendo de efecto hace algunos años, se vuelve a suspender hasta el 31 de diciembre del 2019, pero hay una excepción a esa suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que para contribuyentes que tengan ingresos de hasta, que hayan tenido también ingresos el año anterior de hasta 57.600.000 pesos y desarrollen esta actividad, pueden o van a aplicar la exención. O sea que rige en definitiva, pero para los contribuyentes que tengan hasta estos ingresos. Si los ingresos son mayores, esta exención no rige y tienen que pagar el impuesto y por supuesto en la medida, como les digo, que la industria o la obra esté en la provincia de Córdoba. Este es el fomento que se hace para este tipo de actividad. ¿Está? Si vos tributas en convenio, vas a aplicar el convenio, los ingresos, vas a tomar todos los ingresos para mirar el parámetro, ¿sí? De todas las jurisdicciones, ¿cuáles son los ingresos totales obtenidos por el contribuyente, independientemente de la jurisdicción en donde los obtuvo, por un lado, ¿está bien? Para el parámetro. Ahora, cuando le vas a liquidar, si vos estás en convenio, vas a aplicar el convenio, ya sea régimen general o especial, y en Córdoba te puede caber la exención o no. En las otras provincias hay que ver la alícuota que le corresponde a la provincia según esa actividad. Bien, mínimos. En cuanto a mínimos, la gran mayoría de las actividades están sujetas a mínimos anuales en el impuesto sobre los ingresos brutos. Hay algunos que están exceptuados, como el que decimos recién de la locación de inmuebles. Si no está expresamente exceptuado, es porque tiene que pagar el mínimo, es decir, impuesto determinado o mínimo el mayor. ¿Está bien? Por eso el impuesto es anual, que se incrementó a 4.320 pesos anuales, lo que equivalen a 360 pesos mensuales. ¿Está? Nosotros vamos a pagar los anticipos en el impuesto sobre los ingresos brutos. En realidad se pagan 11 anticipos y un saldo de declaración jurada de diciembre que se termina pagando en enero, y así se termina de completar, si es que no lo hubiéramos completado, a veces lo hemos excedido, el mínimo anual, pero mensualmente tenemos que ir cumpliendo con el mínimo de 360 pesos para quienes están obligados a pagar mínimo. Entonces de 300 aumentamos un 20% a 360 para este año.
El régimen especial fijo, ustedes saben que hay algunos contribuyentes ¿quiénes son los que pagan el régimen especial fijo? Están establecidos en el artículo 220 del Código Tributario y básicamente tiene que ver con actividades, pequeñas o de pequeños contribuyentes, de comercios chicos, de actividades desarrolladas casi sin personal, porque en algunos casos permiten o aceptan la posibilidad de que haya un empleado en relación de dependencia, pero apunta a pequeños contribuyentes, en definitiva. Y el régimen especial fijo es un poco lo que sería a nivel nacional el monotributo, el régimen simplificado, porque tiene la ventaja de que lo libera de estar presentando declaración jurada mensual. Entonces, lo único que hace es pagar su cuotita todos los meses, con la diferencia que vence antes que el impuesto por el régimen general. ¿Está bien? Pero tenemos que controlar, ahora vamos a recordar un poquito cuáles son los parámetros para poder estar encuadrados en este régimen especial fijo. Si eso es así, podemos pagar esta cuota sin depender de que alguien nos haga la liquidación mensual con el aplicativo. Esto también se incrementó, hay dos tramos o dos montos fijos, un grupo de contribuyentes que tiene que ver con microemprendimientos productivos, quienes hacen enseñanza, artesanado, servicios personales. Fíjense cuando la actividad está desarrollada hasta con un empleado y con un activo que no supere los 30.200 pesos para el año 2015, ¿sí? Y pone específicamente los códigos de actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si el contribuyente puede tributar por el régimen fijo? Ir al 220 y ver si encuadra dentro de alguno de los incisos del 220. Y el 220 es absolutamente taxativo. ¿Qué quiero decir con esto? No es una mera enunciación. Entonces dice, mira, esto parecido a esto, es como si fuera una exención. Para que el contribuyente pueda gozar de este beneficio, porque paga mucho menos, fíjense que paga 90 pesos para este grupo de contribuyentes y 130 pesos y no paga más ningún fondo, que el año pasado pagaba el FOFICE, no lo paga más este año, entonces también va a pagar menos en definitiva, pero son contribuyentes muy chiquitos que si no encuadran dentro del 220 no pueden estar en este régimen fijo. Entonces hay que controlar, primero que esté dentro del 220 en alguno de los incisos, segundo que los parámetros que tienen que ver con activos y cantidades de empleados también cumplan, porque puede que esté dentro de la actividad pero tiene 2 empleados. ¿Puede tener el fijo? No. O sea, se puede estar cayendo por otra condición. ¿Está bien? Y es bien, entonces este primer grupo dijimos que pasó de 71,43 a 90 y el segundo de 100 a 130, en donde tenemos servicio de reparaciones, lavandería, ¿ven? Que también permite un empleado con el activo que decíamos recién, es el mismo activo, el de 30.200, los códigos dentro del 85.100, el 85.200, que además la resolución normativa de rentas abre estos códigos en distinto para darle mayor especificidad a la actividad. Entonces tenemos que ir no solo al código, sino a la normativa y ver qué código que se terminan en .11, 10, 01, 02, pero tiene que estar dentro del grupo de los 85.100 y 85.200, en este caso, por ejemplo. Hospedajes, lugares de alojamiento y el comercio, que también hay comercios que pueden estar pagando este régimen fijo, quienes comercios al por menor, directamente al consumidor final, cuando la actividad también se ve desarrollada hasta con un empleado y con un activo que no supere los 30.200 pesos. Activo valuado a qué momento, si me voy a inscribir en el momento que me inscribo, sino el valor al 31 de diciembre del año anterior, porque el activo va variando, ¿está bien? Resulta que yo me inscribí hace 5 años y tengo un activo de 5.000 pesos, pero el año pasado yo tengo un activo de 2 millones, no puedo seguir tributando en el régimen especial, me voy a tener que cambiar de régimen y pasar a tributar por el régimen general, pagar el mínimo y presentar declaración jurada todos los meses, ¿sí? Quienes, en el caso de comercios, no pueden estar en este régimen, además de estos parámetros de cantidad de empleados y activos, y destinados al consumidor final, o sea, quienes hacen venta mayorista, no pueden estar en el régimen fijo porque supone una capacidad contributiva diferente, un grupo de contribuyentes distinto
a este lote que supone darle, o lo que se quiere dar es una simplicidad para que ni siquiera tenga que estar pagando un contador que le liquide los impuestos. De hecho, que el régimen simplificado, cuando salió, nosotros pensamos que iba a ser muy parecido a esto, y empezó parecido a esto, pero después se fue complicando, y hoy tiene una envergadura y una complejidad tal que la verdad que no lo pueden llevar solo los contribuyentes, necesitan del profesional que los esté controlando, que les esté presentando relaciones juradas cuatrimestrales, que lo esté monitoreando. En cambio, en rentas, en lo que es ingresos brutos, sí quedó bastante sencillo, en tanto y en cuanto lo único que hay que tener la precaución es de encuadrarlo bien. Si está bien encuadrado, cumple con las condiciones, te doy para adelante con el fijo. Inclusive ahora hasta la inscripción la hacemos y ya sale por internet, por el régimen fijo, cuando le ponemos los parámetros, porque son declaraciones juradas y renta se reserva, por supuesto, la facultad de verificación en todos los casos. Tampoco pueden ser los responsables inscriptos, o sea que si el señor es un comercio, tiene un empleado, está dentro de estos códigos de actividades, no supera el activo, pero en el IVA está inscrito como responsable inscrito en el IVA, no ganancias, ¿está bien? En el IVA, el responsable inscrito no puede estar en el régimen fijo, tiene que tributar por el régimen general. Más de una unidad de explotación, es decir, alguien que tiene sucursales, no puede estar en el régimen fijo. Y los monotributistas también le ponen parámetro a la ley impositiva y dice tampoco pueden permanecer en el régimen fijo, aún siendo monotributista y cumpliendo todas las otras condiciones, si los ingresos superan 192.000 pesos, en el caso de locación de inmuebles, por ejemplo, para quienes hacen locación de servicios, por ejemplo, quienes hacen servicios de reparaciones, como hacíamos recién, y para quienes hacen el resto de actividad, básicamente venta, no puede superar los 288.000 pesos anuales. Entonces, tenemos que controlar la categoría que tiene el monotributista. Y esto para rentas también es muy fácil de ver, porque imagínense ustedes que con tirar la constancia de inscripción nomás, ya sabe en qué categoría está ese contribuyente y si está, por lo menos con la constancia, ¿está bien? Porque también podemos estarle mintiendo a la AFIP, nos puede fiscalizar y detectarlo. Pero si vamos a hacer un incremento de categoría en la AFIP, tengamos cuidado que puede llegar a tener impacto en renta y nos está sacando del régimen general, del régimen especial, y tenemos que pasarlo al régimen general y empezar a pagar con declaración jurada de mínimo. ¿Estamos? Bien. Así como se incrementa estos mínimos, todos los mínimos de actividades especiales, como casas amobladas, locales de alojamientos por todos los negocios que tienen juegos electrónicos, las confiterías bailables, ahí está. Todas han sufrido un incremento en el mínimo. Solo tenemos que ver los valores que rigen para el año 2016. Bien, ¿qué pasa respecto de los fondos? El año 2015, el FOFICE, ahí está. El FOFICE, que es el Fondo de Financiamiento para el Sistema Educativo, ¿sí? Que lo pagaban todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, porque era una de las fuentes de financiamiento o algo de manera de implementar este fondo. Y a partir del año 2016 se crea este Fondo de Financiamiento para Obras de Infraestructura, por una ley especial, la 10323, hasta el 31 de diciembre del 2019 aparece un nuevo fondo que tiene distintos alimentos. Uno de ellos es la contribución que hacen quienes pagan impuestos sobre los ingresos brutos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes tienen que pagar este nuevo fondo? Y acá también tiene que ver con los ingresos que hayan tenido los contribuyentes, es decir, con el nivel de contribuyentes que tengamos, porque no lo van a pagar todo. En principio no lo pagan. Fíjense, la sumatoria de base imponible es para quienes paguen más de 14 millones, hayan tenido ingresos
el año 2015, es decir, el año inmediato anterior, como este es el primer año, sería el 2015, hasta 14 millones de pesos, no van a pagar esto, no van a pagar nada adicional a este fondo. ¿Está? Ahora, quienes tienen ingresos entre 14 millones y 100 millones van a pagar el 12,5% más sobre el impuesto de esos brutos, a la alta. Ahí está. Tenemos la alícuota que le corresponde según el encuadramiento que vimos recién, más eventualmente este fondo se va a ver incrementado en un 12,5% y si es un gran contribuyente, más de 100 millones, que recordemos que además pagaba alícuota incrementada en ingresos brutos, ¿tá? Porque habíamos dicho, si supera los 100, la alícuota se incrementa y además se agrega este fondo. O sea que a la alícuota de ingresos brutos se le suma un 15,25% en concepto de fondo con fines específicos para financiamiento de obras de infraestructura. Ese es un fondo. El otro fondo es el FOFICE, que ya lo teníamos y se vuelve, se prorroga, sigue vigente, también han unido las vigencias hasta diciembre del 2019, vamos a ver qué pasa en cuanto a valores y demás. Y este fondo es un 5%, para todos el mismo porcentaje, un 5% del impuesto sobre los ingresos brutos, pero este fondo han salido algunos contribuyentes del pago del fondo. ¿Quiénes pagan el fondo? Los que tengan ingresos del año anterior que superen los 5 millones de pesos o quienes tienen locación de inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, en tanto no superen las 9 unidades, o quienes tributen el régimen fijo. Entonces el régimen fijo no lo paga, no paga este ni el otro, porque el otro decíamos que tenía que tener ingresos de 100 millones, ¿está bien? Y con ingresos de hasta 5 millones tampoco lo paga. Entonces básicamente nos quedan como 3 tramos de contribuyente, o 4, hasta 5 millones, solo pago la alícuota que me corresponda por el impuesto propiamente dicho. No pago ninguno de los dos fondos, ¿está bien? De 5 a 14 millones pago el impuesto sobre los ingresos brutos más el 5% del FOFICE. De 14 a 100 pago el impuesto sobre los ingresos brutos más el 5 del FOFICE más el 12,25 del Fondo para Infraestructura, es decir, se incrementa un 17,50%, y quienes tienen ingresos de más de 100 millones el año anterior tienen alícuota incrementada en ingresos brutos más ambos fondos, es decir, con un incremento además del 20,25%. O sea, otro IVA, exactamente. ¿Está bien? Con el agravante de que no se traslada, se suma el precio, sin duda. ¿Está bien? Bueno, este es el esquema que termina siendo de la aplicación de alícuotas. Entonces, corolario de todo esto, que les digo que hasta a mí me cuesta por ahí decir, a ver cuál es y cuál alícuota y esta y la otra, hay que hacer un buen análisis de la situación del contribuyente para poder definirlo y encuadrarlo correctamente, para no tener problemas si en algún momento tenemos una fiscalización y que no, me faltó el fondo porque superaba los 14, entonces bueno, revisar con cuidado los parámetros en los que estamos parados y definir o redefinir las alícuotas que tengamos que pagar, ¿está? Por supuesto, la omisión, estos fondos tienen el mismo tratamiento que el impuesto. ¿En qué sentido? En que la omisión va a aplicar una multa, la falta de pago va a aplicar una multa por omisión, que lo va a determinar el mismo organismo de recaudación, les da las facultades del organismo de recaudación y de fiscalización, que es la policía fiscal en el caso de la provincia de Córdoba,
para hacer un ajuste y cobrar las multas por la falta de ingreso de estos fondos, pero además, como se suman al impuesto sobre los ingresos brutos y se termina determinando un saldo, puede ser compensado si el contribuyente hubiera sufrido retenciones o percepciones durante el periodo. No es que es por separado y sí o sí tengo que pagar el impuesto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si que yo tengo, a ver, ¿cómo lo vamos a liquidar? Voy a tener la base imponible por la alícuota normal, me va a dar el impuesto determinado, ¿sí? Más, en el peor de los escenarios, el FOFICE, Fondo Educativo, más el Fondo para Infraestructuras de Obra, ¿sí? Total de impuesto, ¿sí? Menos, y acá le puedo descontar todo lo que ya hubiera pagado anticipadamente de retenciones, menos percepciones, menos pago a cuenta si hubiera, saldos a favor del periodo anterior y recién llegar al saldo. O sea que esto se integra y se suma al impuesto determinado del periodo, no es que lo pago por separado, ¿está bien? O sea que alguien que de pronto sufre muchas retenciones o a través de los sistemas de recaudación bancaria, todo eso se puede descontar y terminamos absorbiendo, por supuesto es una forma de pagarlo, no es que no lo vamos a pagar, pero por lo menos no está por separado y hay que pagarlo solito. ¿Estamos acá? Domicilio fiscal electrónico. Comunicación electrónica. El capítulo de domicilio fiscal electrónico, en realidad el Código Tributario tiene un capítulo especial para el domicilio fiscal electrónico como forma de notificación de los contribuyentes y tiene, yo diría, un avance o una importante diferencia respecto a lo que es AFIP, que también tiene un domicilio electrónico. En realidad nació a través de AFIP, después incorporó rentas, porque el agravante que tiene rentas es que es obligatorio para todo el mundo, ya no es optativo, para todo el mundo que sea contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos. O sea que quienes una escala de fechas, así que la puse, hay una escala de fechas en donde gradualmente se puso quienes tenían que cumplir, aquí está. Originariamente los contribuyentes, fíjense, en el 2013, según la terminación de los QUIC, se dio una fecha a partir de la cual tenían determinados contribuyentes que empezar a adherirse al régimen, a este domicilio fiscal electrónico, pero esto ya es viejo y hoy todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos tienen que estar adheridos al domicilio fiscal electrónico. Sí. No necesariamente, porque el electrónico, ¿en qué consiste el domicilio fiscal electrónico? En una casilla de correo electrónico, que ustedes cuando se adhieren le preguntan dónde quiere que le mandemos las comunicaciones. Entonces le pueden establecer una dirección de correo a rentas y una dirección de correos a AFIP. Por supuesto que es práctico o en general coinciden porque es la misma persona la que los va monitoreando, ¿está bien? Pero no necesariamente tiene que ser el mismo, porque pueden ser dos personas distintas. Supongamos que uno quiere, a ver, tengo un contador que me liquida los impuestos nacionales, entonces le fijo como casilla de correo el domicilio del contador a los fines de la AFIP, pero lo que es renta lo manejo en la empresa, le fijo una casilla de correo local con un empleado para renta. Lo puedo hacer tranquilamente. A ver, el electrónico es solo la casilla postal, ¿tá? La casilla de correo electrónica. Primero, entonces, es obligatorio para todo el mundo. Voy al momento de inscribirnos, de hecho, que van a ver cuando ustedes quieren hacer la inscripción, le pide, no lo deja avanzar. Dice, mire, sí o sí se tiene que adherir al correo a un correo electrónico, si no, no lo voy a inscribir. ¿Qué pasa con el físico? Que esto por ahí me parece que es lo que vos estás preguntando. El físico continúa, por supuesto, esto es complemento o, digamos, conjunto con el físico. No se elimina, no se deroga el domicilio fiscal físico. El domicilio fiscal físico mantiene su absoluta y plena vigencia, que es el que tengo que actualizar si me cambio de domicilio fiscal, ¿sí? Los dos se deben actualizar porque las rentas
¿Cuál es la importancia de tener correctamente constituido el domicilio fiscal? Cualquiera de los dos. El físico, que es el que primero constituye, o el electrónico. Que el organismo fiscal, y esto es tanto para rentas como para AFIP, que el organismo fiscal me puede notificar. Me puede notificar de lo que me está queriendo decir. ¿Por qué? Porque esas notificaciones tienen validez en el ámbito administrativo absolutamente igual. Si me la manda a mi casa por carta, me manda un notificador, me la deja pegada en la puerta, a veces no hay nadie, van dos notificadores y me dejan la puerta, tiene valor, sí tiene valor y estoy notificada, o me mandan una notificación a estas casillas electrónicas, ¿sí? Y yo estoy notificado. ¿Y cuál es la consecuencia de no mirarlo? Yo siempre le digo a los chicos en la universidad, no juguemos a la escondida con esto, porque creemos que porque le damos mal el domicilio fiscal, no nos va a encontrar, no nos va a notificar, y eso no es así, porque los mecanismos de notificación son tan amplios que llegan hasta en el físico, hasta el boletín oficial. Entonces el organismo fiscal puede mandarnos una intimación por boletín oficial, ni siquiera nos enteramos por qué va a usar el boletín oficial. Cuando no me encontró, cuando fue una vez, dos veces, no, listo, termino el boletín y estoy notificado. ¿Y cuál es la gravedad? Que si estoy notificado comienzan a correr los plazos que me está dando para dar cumplimiento con eso. Entonces voy a terminar con una grave infracción, con una multa por no haber cumplido, solo por no haber constituido correctamente el domicilio fiscal. Entonces el domicilio fiscal es importante que esté bien fijado, y además es importante que en cuanto al electrónico lo fijen alguien que lo va a mirar, ¿Por qué? Porque las notificaciones, ¿cómo funcionan? Y esto es igual, de paso lo repasamos a nivel nacional, es igual. El domicilio fiscal electrónico, las resoluciones que lo establecen, que lo reglamentan, dice que a mí me mandan una notificación, me la cuelgan en el sitio seguro, ¿está bien? Entonces yo tengo que entrar y ver. Cuando lo abro, estoy notificado, ¿sí? Los sitios seguros guardan el momento en el que yo me notifique. Entonces los plazos comienzan a correr, como todo en materia de procedimiento tributario, a partir del primer día hábil siguiente. Pero ¿qué pasa si yo con esto de no querer o no llevarle la punta, ni siquiera saber, y esto es un error por ahí, que hago una culpa de los contadores, que creamos el domicilio fiscal porque estamos haciendo el trámite, entonces le constituimos el nuestro, el cliente ni sabe, después no lo miramos más. El domicilio fiscal debe ser administrado por el cliente, por el contribuyente. No tiene por qué el contador estar administrando el domicilio fiscal ni electrónico ni físico. Los físicos solemos usar nosotros nuestro domicilio, por lo menos en lo personal, cuando tenemos un pleito en materia judicial, pero ya hablamos de un domicilio especialmente constituido, que yo necesito que me llegue a mí. Si no, es el contribuyente que se tiene que ocupar de ver qué le está llegando, y por supuesto, si llega, como si le llegara una carta, avisarme, che, me llegó una intimación, me llegó un requerimiento, me llegó una carta, a veces son cartas informativas, para que el contador actúe en consecuencia. ¿Está bien? Pero yo les decía que, ¿cómo opera? Me cargan en el sitio seguro la notificación, yo la abro, estoy notificado, comienzan a correr los plazos. ¿Qué pasa si no las abro? Hay 2 días a la semana en donde voy a estar notificado igual. Los días están establecidos, los días martes y jueves de cada semana, como fecha de notificación a que yo no haya abierto ese correo. Entonces, el contribuyente no lo mira nunca, le colgaron una comunicación el día lunes, el día martes se consideró notificado, comienzan a correr los plazos, me dieron 5 días para contestar, la abrí a los 10 días, ya está vencida. Ya está vencida, entonces ya tengo multas por no haber cumplido los términos que el organismo de recaudación me está dando para cumplir. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ya se te venció el plazo para pedir ampliación. Todo lo podemos intentar, pero también el organismo puede no darlo o puede ponerte ya la multa. A veces es tanto el plazo que ha pasado que ya empezó a correr la multa por el organismo. ¿Está bien? Entonces, cuidado con esto. Simplemente sepamos que existe y que es un medio de notificación hábil absolutamente para todo en el ámbito administrativo. Y en cuanto a rentas, lo que hizo este año, la modificación al Código Tributario, lo amplió mucho en cuanto a
a qué es lo que me puede notificar. Antes decía intimaciones, ahora dice todo. Bueno, acá lo que hice fue copiar un poquito la parte de la normativa, que son el artículo 28, 29, 30 de la Resolución Normativa 1, que reglamenta justamente el uso de este domicilio electrónico para rentas, ¿sí? Entonces lo que dijimos, todos los contribuyentes que inicien actividad, produce efectos en el ámbito administrativo, en los efectos del domicilio fiscal, siendo válidas y plenamente eficaces las notificaciones y citaciones. La constitución del domicilio no releva al contribuyente de denunciar el domicilio fiscal previsto en el 42, ¿cuál es? El físico. O sea, lo tengo que denunciar y lo tengo que mantener correctamente. Y lo que hizo fue la vigencia. Esto de un año en realidad ha perdido vigencia, porque como antes era optativo, ahora como es obligatorio ya no es por un año. Aunque fuera por un año, se renueva automáticamente. Una vez que hemos adherido al domicilio electrónico ya no podemos renunciar porque ya es obligatorio. ¿Para quiénes? Para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Y podrán notificarse, que esto es lo que se modificó un poquito, dice liquidaciones de deuda administrativa, citaciones, actos administrativos, emplazamientos, requerimientos, comunicaciones, intimaciones, o sea, todo lo que Rentas quiera puede mandarnos al domicilio fiscal electrónico. Todo lo que sea en el ámbito administrativo. ¿Qué significa esto? Que la interposición de un juicio, una demanda judicial, no puede venir al domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Si tanto Rentas como AFIP me inician un juicio para cobrarme, ya solamente tiene validez, digamos, la notificación en el domicilio físico. El domicilio electrónico es en el ámbito, o tiene vigencia y aplicación solo en el ámbito administrativo. Bueno, esto era lo que les decía recién de las formas de notificarnos. También la resolución normativa en el artículo 35 prevé la posibilidad de que esto no esté operativo, es decir, ¿qué pasa? Entonces dice, bueno, si no esté operativo el sistema, yo voy a considerar que la notificación se va a perfeccionar después, cuando yo lo vuelvo a poner operativo. Es muy raro, que va a dar alertas si el sistema por algún motivo no está operativo, pero la verdad es que es muy raro que esto se dé. Sin embargo, también establece cómo va a ser si eventualmente el sistema está caído y no me puedo notificar el día que me he dado. Sí. No, vos lo tenés que ver desde la página. Si te llega al mail también, bárbaro. Pero es obligación del contribuyente entrar a la página y chequear, monitorear el domicilio electrónico. ¿Ah? O sea que, en general, como le ponemos un domicilio, dispara automáticamente el aviso de que me está llegando una comunicación. Pero si no me llega, la notificación es en el domicilio electrónico que está constituido en la página. O sea que tengo que entrar y verlo. ¿Ah? Bien, bueno, aquí simplemente lo que hice son algunas pantallas respecto de cómo administrarlo, el domicilio fiscal electrónico. Tenemos que constituirlo a través con el servicio de clave fiscal de la provincia de Córdoba. Entramos dentro de los trámites. Hay uno que dice constitución de domicilio fiscal electrónico, entonces lo incorporamos, lo adherimos y una vez que hemos adherido a esta fórmula ya quedamos, digamos, obligados a estarlo controlando porque nos pueden estar llegando las notificaciones allí. Entonces, dentro de la página de renta, ustedes saben que en la página de rentas hay servicios que solo pueden utilizar pero a través de la clave fiscal. Esto es para darle una cierta seguridad y que no puede entrar cualquiera a ver. Entonces, este es uno de los servicios que sí o sí necesita clave fiscal para poderse adherir y poder luego monitorear. ¿Estamos hasta acá? Bien. Convenio multilateral. Convenio multilateral, bueno, sabemos que son los contribuyentes, como les decía al principio, que tienen que tributar en varias provincias. Entonces, cuando hay actividad que exceden el ámbito de la provincia de Córdoba, se inscriben de una manera diferente y tributan en todas esas provincias donde hay desarrollo de actividad. Y aquí quien reglamenta los vencimientos para las presentaciones de las declaraciones juradas
no es la dirección de rentas, las direcciones de rentas locales, sino que interviene un organismo, diríamos que es supraprovincial, que es la Comisión Arbitral. La Comisión Arbitral es un organismo que reglamenta todo lo que tiene que ver con los impuestos de todas las provincias, y luego más arriba está la Comisión Plenaria, en donde los contribuyentes hasta pueden hacer planteos, recursos, ¿sí? Pero a nivel de convenio multilateral. Entonces, la resolución 5 de la Comisión Arbitral estableció las fechas de vencimiento para el periodo fiscal 2016, en donde los vencimientos tienen que ver con la terminación de la CUIT, porque también nuestros contribuyentes de convenio ahora ya no trabajan más con el número de convenio multilateral, sino que trabajan con el CUIT precedido en la primera parte del número de convenio. A ver, el número, ¿cómo nos damos cuenta si un contribuyente es local o de convenio? Los números locales tienen un solo número que empieza con 220, 250, 270, según la localidad de la provincia de Córdoba, ¿sí? Y los contribuyentes de convenio multilateral tienen una composición de número que es una primera parte que empieza desde el 901, tiene 6 dígitos al medio y un dígito verificador. Tenía, en realidad, porque este número, si bien lo pueden mantener, pero ya no tiene más valor. Esta parte de adelante del número del convenio indicaba la jurisdicción sede. Por eso, los contribuyentes que tributan en convenio multilateral con sede en Córdoba, tienen 904. O sea que sabemos que es un contribuyente de convenio cuya sede está en Córdoba. Ahora el número de CUIT, este desapareció, y es el número de CUIT precedido por este numerito, como para sí mantener y saber de dónde o dónde está la sede, porque además la sede es importante porque me indica dónde tienen que dar cumplimiento a presentaciones y demás los contribuyentes, dónde tienen fijado su domicilio fiscal, con cuál es el organismo con el que interactúa de manera directa, digamos. Y en esto recordarles simplemente que quienes tenían facturación con los números viejos, la Comisión Arbitral y los organismos dijeron no hace falta que los cambien, manténganlos hasta que se terminen. Cuando tengan que hacer nuevos, allí le cambia el número de ingresos brutos y ya pasa a ser el CUIT con este prefijo de ubicación de sede. ¿Estamos? Y además hay una declaración, los contribuyentes de convenio multilateral presentan una declaración jurada anual, que es el CM05, que estaba fijado para el 30 de abril por la Comisión Arbitral y se ha prorrogado ahora recientemente, poco por pedido de los contribuyentes y de los fiscos, hasta el 16 de mayo del 2016. Eso es muy importante porque en realidad el CM05 se arma con los balances. Entonces la verdad es que el 30 de abril no llegábamos, no había forma de presentarlo porque no teníamos los balances cerrados. Entonces este vencimiento es un poquito mejor que el 30 de abril. En que antes los vencimientos eran el 30 de junio, eran en junio el vencimiento del CM05, lo trajeron unos meses antes. Bueno, ahora está al 16 de mayo y la provincia de Córdoba, el Consejo, está pidiendo, la Federación de Consejos en realidad, de Ciencias Económicas, está pidiendo la modificación de este vencimiento para que se cobre un poquito más porque se está complicando cumplir. Inclusive hay algunas jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya sacó una resolución que lo considera cumplido en términos hasta el 30 de junio. O sea que no le va a poner sanciones si cumple hasta el 30 de junio. O sea que mantiene este vencimiento original que teníamos. Pero el vencimiento general hoy vigente es el 16 de mayo del 2016 para el CM05 del periodo fiscal 2015. ¿Estamos? Para la presentación del CM, el ajuste de los coeficientes sigue siendo con el anticipo de abril que vence en mayo, eso no cambió. Pero para el CM05 sí es 16 de mayo. Sí. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? Bárbaro. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a ir a la AFIP para ver. Este mes está venciendo el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales para las personas físicas.
¿Para qué personas físicas? Recordemos esto antes que nada. ¿Quiénes tienen que presentar? Porque hay dos vencimientos del impuesto a las ganancias para las personas físicas. En realidad el vencimiento general es abril, vencen toda la semana que viene. Excepcionalmente el vencimiento es en mayo, cuando esas personas físicas tienen dentro de su patrimonio participación en sociedades de personas cuyo cierre de ejercicio es en diciembre. ¿Qué es esto? Esto es, en el impuesto a las ganancias hay dos tipos de sociedades, o dos grupos de sociedades, se las agrupa en, dice el artículo 49, sociedades de capital, ¿sí?, que son las del artículo 69, básicamente todas las sociedades por acciones, más la SRL, más los establecimientos estables del exterior, que tienen la característica o particularidad de que, si es una sociedad de capital, es la sociedad la que paga el impuesto, o sea que se inscribe, presenta la declaración jurada y paga al 35%. ¿Está bien? Pero después hay un gran grupo de sociedades, como son las sociedades menores, las sociedades colectivas, las sociedades de hecho o simples asociaciones ahora, que son consideradas sociedades de personas. ¿Qué significa que son sociedades de personas? Que en realidad la sociedad sí se inscribe, presenta declaración jurada, pero solo informativa. El que paga el impuesto a las ganancias no es la sociedad, sino que son los integrantes de la sociedad en función de su participación. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando la persona física tiene inversiones en alguna de estas sociedades, es decir, por ejemplo, yo tengo una sociedad de hecho con dos personas más, como esa sociedad de hecho además cierra en diciembre, por lo menos hasta ahora no hay sociedades de hecho con fechas distintas, vamos a ver qué pasa con estas simples asociaciones del nuevo Código Civil, pero por ahora cierran en diciembre porque son irregulares. Al cerrar en diciembre, yo tengo entre 4 y 5 meses para cerrar y armar mi balance, que es lo que necesito para determinar mi ganancia gravada, que es lo que grava el impuesto a las ganancias. Yo puedo presentar mi declaración jurada en el mes de mayo, el único caso. Si no, el vencimiento de la declaración jurada es en el mes de abril. ¿Estamos? Bien. Sí. Bueno, pero es que puede haber un contrato, pero ser de hecho porque no está regularmente constituida. No puede rechazarlas, no puede negarse a tomarlas. Por supuesto que, y más ahora con el nuevo Código Civil, que hasta para las nuevas asociaciones les pide algún tipo de particularidades, y no solo la AFIP, en todos los organismos, las sociedades de hecho, digamos que no es lo que más quiere el organismo, y a nivel de sociedades tampoco, porque el nivel de responsabilidad que involucra a los socios es muy importante, ¿sí? Sin embargo, si alguien quiere trabajar con una sociedad de hecho, lo puede hacer, inscribirse y le van a tener que dar su cuenta. Pero sí es verdad que muchas agencias están pidiendo un contrato. A ver, por lo menos hacemos un contratito, pero es que además es muy recomendable hacerlo. Porque el hecho de que sea una... ¿Qué significa que estemos hablando de una sociedad de hecho, de una simple asociación? Que no es una sociedad regularmente constituida, es decir, que no está inscrita en el registro público de comercio, y eso tiene implicancia básicamente en los socios. Responden absolutamente con todos sus bienes, ¿está bien? Entonces, el hecho de que sean irregulares no significa que no exista un contrato donde paute quiénes son, cómo participan de las utilidades, y en esto sí la AFIP está haciendo hincapié. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo sabe cuánto tiene que declarar cada uno de los integrantes de esa sociedad? Solo por lo que dicen los socios, y no, tiene que haber un instrumento. Entonces, queremos hacer una sociedad de hecho, hasta que veamos, porque tiene otro costo, porque hay que inscribirla, porque tiene que llevar libros, porque, ojo, que la sociedad de hecho también debería llevar libros ahora en función del nuevo código, pero libros de actas, etcétera, que tienen costos mucho más elevados que una sociedad regular, digamos. Pero hagamos un contrato donde dice quiénes son los que intervienen, qué aporta cada uno, y además cómo participan de las utilidades y de las pérdidas, porque esto es lo que va a servir en el momento que tengamos una fiscalización a los fines del impuesto a las ganancias, para saber si esas personas están declarando bien el impuesto. ¿Está? Esto es lo que sí está haciendo hincapié. Traemos el instrumento para que yo pueda saber, pero fundamentalmente para saber cómo va a distribuir la renta, porque si no después no lo puedo saber.
Sí, sí es que se fija un representante, si no solo de la sociedad, de hecho son todos en general, porque no hay un gerente, digamos, salvo que se le dé un poder específico a alguno. Porque una cosa es el representante y otra cosa es quién administra la clave fiscal, que vamos a tener que definir uno, ¿está bien? Pero el responsable de la sociedad irregular son todos. Ninguno puede delegar y decir, no, yo no era responsable, como una sociedad regularmente constituida, sí se define una persona o un órgano de administración que es el responsable por la toma de decisiones de esa sociedad, que es el directorio, el presidente o los gerentes. ¿Está bien? Bueno, a nivel de ganancias y bienes personales, la AFIP ha creado un nuevo servicio que se llama Ganancias y Bienes Nuestra Parte. Este servicio es también muy nuevito y la verdad que está fantástico. Sinceramente fantástico porque, primero que lo habilitaron para todo el mundo que tenga clave fiscal entra y lo va a encontrar. Dice ganancias y bienes nuestra parte. ¿Por qué lo pusieron así? Porque dicen, y la verdad que es cierto, es una colaboración que pone la AFIP en donde le cuenta al contribuyente o le muestra qué es lo que tiene la última declaración jurada. Nos está mostrando la declaración jurada 2014 completa. Entonces dice, yo te digo qué bienes tengo declarados, qué ingresos tengo declarados. Por supuesto hace algunas aclaraciones y dice, cuidado, yo te digo lo que tengo declarado en base a lo que los regímenes de información me dicen. ¿Está bien? Entonces le está dando al contribuyente lo que él tiene en su base de datos. Esto para quienes hacemos impuestos realmente es muy útil. Primero para un cliente nuevo ni hablar, porque en general los clientes nuevos o han terminado mal con el otro contador y no saben traer los papeles de trabajo, porque el impuesto a las ganancias se presenta a través de una aplicación que no es por internet, que queda guardada en una máquina, que se pasa a un archivo, pero lo que viaja en ese archivo, mejor dicho, el formulario 711 o el 762, que son los formularios que uno ve, que nos queda impreso, dice muy poquito. Dice renta de primera, de segunda, digamos las tres partes que tiene la declaración jurada, que vamos a hacer un pequeño repaso de esas tres partes, pero no nos dice más. Entonces, si nosotros queremos hacerle la declaración jurada a alguien que venía ya presentando ganancias o bienes personales, sobre todo ganancias, porque bienes personales, el valor de los bienes que tomamos es el valor de los bienes al 31 de diciembre. Yo siempre digo que sacamos una foto en ese momento y ahí vemos qué teníamos y cuánto vale, ¿está bien? Entonces, pero en ganancias, si no tenemos la composición de lo que está adentro, es muy difícil armar y nosotros tenemos que llegar a armar el patrimonio inicial exactamente igual al patrimonio final que se informó el ejercicio anterior. Para las personas físicas, el periodo de liquidación es el año calendario, o sea, las rentas y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre, y la declaración jurada tiene tres partes. Tiene la determinación de la ganancia y la renta y el impuesto en consecuencia. Además se informa el patrimonio al inicio y al cierre, es decir, patrimonio entero, que tenía como activos, efectivos, créditos, bienes y que debía. Por eso hablamos del patrimonio neto al cierre. Entonces digo, patrimonio neto del 1 de enero que tiene que ser exactamente igual al cierre del anterior. Y esto es importante porque si no la AFIP tiene una inconsistencia y muy probablemente nos mande a llamar para saber lo que es. Entonces es importante que coincida exactamente con el patrimonio anterior, ¿sí? Entonces digo, el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre, y después hay una parte que se llama el cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales, que la verdad que es el más importante, porque en realidad, ¿qué es lo que hace este cuadro? Este cuadro termina cerrando la declaración jurada porque dice lo siguiente: que el patrimonio neto al inicio que tiene una persona física, más la ganancia grabada, o sea, la que pagó el impuesto, ¿está bien? Más los conceptos que justifican variaciones patrimoniales, que son ingresos que no pagaron el impuesto, pero que me permiten justificar un incremento patrimonial, tiene que ser igual a lo que yo tengo al cierre, patrimonio neto al cierre, más lo que he consumido, más eventualmente podría haber un concepto que no justifica variaciones patrimoniales.
Y acá viene el problema, porque resulta que partimos de un patrimonio el 1 de enero de 100 y terminamos con un patrimonio el 31 de diciembre de 1.000.000. Lo que hace el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales es justificar esta variación, este incremento patrimonial. ¿De dónde salió la plata? Y si no lo puedo justificar, entonces es ganancia grabada y usted me tendría que haber pagado el impuesto. ¿Está bien? Por eso ahí aparecen los problemas de los activos, los pasivos. Entonces, no, pone que me lo gané en el casino. Ajá, bueno, lo vas a tener que mostrar. Por eso yo siempre digo, a ver, si sos asiduo de ir al casino y ganar, porque en realidad yo no soy asidua, pero voy para ver si siempre pierdo, pero si ustedes van y ganan, traten, sobre todo montos importantes, porque si uno no lo gana, sale y se come algo y ya está, no existe, pero si es un monto que va a impactar patrimonialmente, pidamos el comprobante, porque la AFIP le va a pedir que demuestre de dónde sacó los fondos. ¿Por qué? Porque lo que yo me gano en el casino no está grabado. ¿Está bien? Como no está grabado, pero sí me permite un incremento patrimonial, lo voy a tener que demostrar, porque si no lo puedo demostrar, la AFIP presume que es una renta grabada, que es una subfacturación, que es lo que más sucede, porque el problema que se da es ese. Esto es lo que pasa cuando queremos cerrar la declaración jurada, decimos, che, a ver, contame lo que tenías. Lo que tenías lo conozco, porque tenemos el patrimonio del año pasado. A ver cómo se movió, dame cómo cerraste. Nos traen un montón de cosas. Cuando uno lo dice, ¿y cuánto ganaste? Y acá gané 100.000. Agarramos la facturación, devengado, percibido, según sea por lo devengado o percibido. Sí, pero me falta. A mí me falta origen. ¿De dónde sale esta plata? Además de ahora la UIF, que nos dice de dónde sacaste la plata, que no sea el lavado de dinero y demás. Pero solo en el aspecto tributario, ¿de dónde sacaste la plata o qué es esta plata? Entonces ahí empezamos a inventar este tipo de cosas que no son menores porque las vamos a tener que demostrar. Y si intentamos involucrar a alguien en el sentido de pone que me la prestó, pone que me la donó mi abuelita, mi tía, mi fantástico. En el aplicativo dice, tengo que poner, me la donó mi tía, deme el quit de su tía, dice el aplicativo. Entonces le enganchamos a la tía, que ni sabe que la estamos poniendo. Resulta que la tía es una jubilada con un haber mínimo. ¿Qué se cree que va a hacer la AFIP? Se va a dar vuelta y se va a dar la tía. A ver, venga la tía. ¿Se entiende entonces? Recomendaciones. Si hay donaciones, si hay herencias, si hay dinero ganado en lo que fuera, porque puede suceder, claro que puede suceder. Como todas esas rentas no pagan el impuesto, porque no cumplen con las condiciones para que tengan que pagar el impuesto, no hay periodicidad, no hay permanencia de la fuente para una persona física, no así para una sociedad, tengamos la documentación de respaldo, porque la AFIP, sobre todo en el aplicativo, se informa, esto que dice acá, justifique las variaciones patrimoniales que no están acá, me dice qué es una herencia, es esto y lo otro, y en general, cuando los montos son interesantes, nos manda a llamar y dice, tráigame la documentación de respaldo. Y la carga de la prueba es al contribuyente. La AFIP no va a ir a buscar eso, ¿se entiende? No, me lo gané en el casino. Ay, ¿a qué casino usted? Yo voy siempre al de Río Ceballos. Bueno, a ver, voy a ir a preguntar. No, señor. La carga de la prueba es suya. Entonces, usted va al casino de Río Ceballos, pídale al cajero cuando le pagan semejante premio o semejante ganancia que le dé un comprobante. Se los tienen que dar. Si es una herencia, tiene que haber un instrumento. Si es una donación, también tiene que haber un instrumento. Pero recordemos siempre que estamos involucrando a alguien y la AFIP se va a dar vuelta y va a ir a buscar ese alguien. ¿Está claro? Entonces, volviendo a este servicio que es nuevito, que nos deja ver todo lo que tiene el sujeto, cuando el cliente es nuevo, por ahí no sabíamos cómo, acá dice los bienes, dice, yo tengo estas rentas informadas, tengo estos bienes, estas deudas, este auto, esta casa. La verdad que está bastante bien hecho, sinceramente, gratamente. La AFIP viene trabajando mucho a nivel informático. La vez pasada hablábamos de a dónde vamos caminando con el IVA, es decir, a la liquidación por parte de la AFIP. Entonces, informáticamente viene trabajando mucho, pero está bueno que a veces nos dé algunos servicios que solo son para darnos una utilidad a nosotros. Porque esto, por eso le han puesto bienes, ganancias y bienes nuestra parte. Dice, esta es una colaboración que nosotros hacemos y se la ponemos a disposición, para que usted la vea.
Es más, nos permiten controlar, porque si algo que está mal, también lo puedo corregir. Porque yo decía que si no tenemos esto, no lo podemos ver. Entonces, ¿qué nos obligaba? Cuando llamábamos a un cliente nuevo, o que de pronto, por ahí el mismo cliente se nos rompió la máquina, perdimos la información, tenemos que ir a la AFIP a pedirle que por favor nos den un respaldo para poder ver qué es lo que teníamos, cómo habíamos armado esa declaración jurada. Bueno, ahora esto ayuda, es una herramienta, ¿está bien? Entonces, ustedes entran y van a poder ver qué es lo que tienen, si es que tienen algo informado, qué bienes tienen la AFIP de cada uno de ustedes y qué deudas. Esto es como servicio, nada más. ¿Quiénes están obligados a presentar declaración jurada? Y acá yo hice una apertura entre sujetos obligados a presentar declaraciones juradas determinativas, sujetos obligados a presentar declaraciones juradas informativas. ¿Quiénes presentan declaraciones juradas determinativas? Hablamos de que son los contribuyentes que tienen que pagar el impuesto, o sea, quienes, para las personas físicas, sus ganancias netas del año 2015, que es lo que estamos liquidando, superan el monto de las deducciones personales para el año 2015. Recordemos que el monto de deducciones personales son 3, la ganancia disponible, las cargas de familia y una deducción especial que depende de la actividad que tengamos, la vamos a poder aplicar o no. Entonces, si nosotros superamos con nuestras ganancias netas ganadas en el año por el desarrollo de una actividad, ya sea profesional, industrial, de servicio, periódica, no excepcional, esporádica, salvo algunas excepciones que tendríamos que meternos ya en la ley muy puntualmente, que hay algunas, pero en general, si no superamos, no tenemos que presentar declaración jurada. Entonces, no todo el mundo tiene que presentar declaración jurada determinativa. ¿Está bien? Pero si superamos esos mínimos, tenemos que presentar declaraciones juradas determinativas, y también hay algunos casos en donde a lo mejor dejamos de ser contribuyentes, pero no nos dimos de baja. Hay gente que de pronto venía presentando declaración jurada, ¿sí?, porque superaba estos mínimos, hubo un cambio, perdió un trabajo, lo que fuera, y deja de superarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que dar de baja, porque si no lo damos de baja como contribuyente del impuesto, sigue siendo contribuyente obligado a presentar. No siempre el impuesto me va a dar a pagar. El impuesto me puede dar, primero puede haber tenido un quebranto, lo mismo tengo que presentar declaración jurada, o me puede dar saldo a favor, así como vimos en renta. Si el impuesto le resto todo lo que he pagado anticipadamente, lo mejor me da saldo a favor, tengo que presentar declaración jurada. O sea, mientras el contribuyente esté inscrito en el impuesto a las ganancias, voy a tener que seguir presentando declaración jurada, que sea en cero, porque además informa el patrimonio. Entonces, tengo que presentarle la declaración jurada y a veces me da cero, pero tengo ingresos exentos. Por ejemplo, se da mucho con los monotributistas. Los monotributistas que vienen como inscriptos, ¿sí?, y se adhieren al régimen simplificado a mitad de año, en julio, agosto, cuando fuera, como las deducciones personales son anuales, no se proporcionan por el tiempo, resulta que el periodo de tiempo que estuvieron como inscriptos sacan la ganancia neta y les dan menos que las deducciones personales, porque después ya fueron monotributistas. ¿Tiene que presentar declaración jurada? Sí, va a tener que presentar su última declaración jurada por el periodo fiscal 2015, informando esa renta grabada hasta que fue monotributista, que le va a dar menos que las deducciones, y va a poner todo lo que ganó siendo monotributista acá, como un concepto que justifica variaciones patrimoniales, porque eso le va a permitir llegar a su patrimonio final. ¿Se entiende? Entonces, si yo soy contribuyente, aunque no me dé pagar, aunque no supere las deducciones personales, tengo que seguir presentando. Si no, lo dan de baja, se terminó la historia, el último año que presento. Si no, tengo que seguir cumpliendo con esta obligación formal de presentar declaración jurada. Y las informativas para ganancias, ¿quiénes son? Básicamente los empleados de relación de dependencia, que ya vimos el otro día, que se incrementaron los valores para quienes solo tienen rentas en relación de dependencia que para el periodo fiscal 2015 no superaron los 300.000 pesos, tienen que presentar una declaración jurada que es informativa. O sea, sí.
cuando vos presentás la declaración jurada, la armás igual que alguien que pague el impuesto, porque se usa de hecho el mismo aplicativo, nada más que cuando uno entra al aplicativo hay un ítem que dice solo declaración jurada de ganancias de cuarta categoría. Entonces, eso, la declaración, ya sabe la AFIP que es informativa, ¿sí? Pero te pide prácticamente la misma información. O sea que también informa el activo al inicio y el cierre, porque está pensado en detectar situaciones que no están declaradas, en realidad. O sea que es una declaración jurada muy parecida a la que presenta alguien que tiene que pagar el impuesto. No. El contador de la empresa, el empleador, lo que le tiene que dar al empleado es la herramienta para que él presente esta declaración jurada, porque el empleador solo le va a dar la información vinculada con sus rentas, que es, a partir de ahora, antes era el formulario 649, esto se modificó, ahora se llama liquidación de ganancias de cuarta categoría, que es un papel parecido al 649, es más, el otro día un señor me decía, hay empleadores que no me entregan, hay algunos que siguen dando el 649. Si le dan el 649, recíbanlo igual, esto es muy nuevito, acaba de salir. Entonces, a lo mejor algún empleador les da el 649, recíbanlo porque sirve. ¿Qué es el 649? Es la liquidación del impuesto de ganancia a nivel de tu renta. ¿Qué dice? Renta bruta, menos las deducciones de obra social, aportes jubilatorios, menos deducciones personales. Es más, el 649 a veces sirve. Yo suelo recomendar siempre que lo pidan, aunque no les dé pagar, porque ahí pueden ver si le están practicando bien las retenciones. Porque a lo mejor ustedes tienen una carga de familia que el empleador no la está teniendo en cuenta, o una que ya no está más y el empleador la sigue teniendo en cuenta. Y esta es otra cuestión que tiene que ver, que lo puse también un poquito más adelante, que es la información que el empleador le tiene que dar, que es con el 572. Pero ya vamos a ir a eso. Entonces, el empleador que les da el 649 o esta liquidación de ganancias de cuarta, pero no dice nada de los bienes. Con eso que les da el empleador, a ustedes les sirve para armar el aplicativo y presentar la declaración jurada de la AFIP. Sí. Sí. Bien. No presentan más. Sí, puede ser. Es el mismo aplicativo, nada más que le presentas bienes personales, solo bienes personales. Ah, sí, pero ahora vamos a bienes personales. Ahora vamos porque bienes personales cambia, digamos. Lo que me preguntaste primero es así, pero ahora vamos a ver que bienes personales la verdad es que la mayoría debería estar pagando, no informativamente. Ah, sí, bueno, es lo que se viene hablando, ¿no? Que dicen que es lo que se viene, lo habían prometido antes de asumir. Pero esto no es político, de acá yo no hago ninguna bandera política, hablo de un mínimo que tiene 10 años. Pero tiene que ver con un impuesto de recaudación. De hecho que, a ver, señores, convengamos, que tanto el impuesto de ganancia como el impuesto sobre los bienes personales, ¿qué tipo de impuestos sobre bienes personales? Si bien digo, son impuestos de qué tipo? Directos. ¿Qué significa que son impuestos directos? Que son de emergencia. Lo dicen las propias leyes. Créase impuestos de emergencia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, por Constitución, artículo 75, no puede legislar en materia de impuestos directos, salvo por necesidad o urgencia. ¿Está bien? Bueno, levántenlo. No solo que no lo levantan, sino que hace 2 años atrás se prorrogaron hasta el 2019. La verdad que nosotros nos hicieron un favor a quienes liquidamos. ¿Por qué? Porque si no llegaba el 31 de diciembre, ya sabíamos que se prorroga, pero no sabía. Entonces, los anticipo, las retenciones, la declaración jurada, y en enero, saquen la prórroga, ya sabíamos que se venía. Bueno, Cristina nos hizo un favor en este sentido, nos guste o no, nos dijo, ¿sabes qué? Nosotros estamos en una emergencia tan grande que va a durar hasta el 2019. Una locura. Si uno lo mira jurídicamente, es una locura. ¿Cómo vamos a proyectar semejante emergencia? Entonces, claramente es una mentira. Son impuestos que se sostienen por el nivel de recaudación, sobre todo ganancias. Con el piso de bienes personales sucede lo mismo. Levantar el piso de bienes personales es como levantar las deducciones personales. Dejo afuera un montón de gente. A pesar de que con bienes personales la AFIP cierra los ojos muchísimo, ¿no? Porque si quisiera
detectar o hacer determinaciones de gente que debiera estar presentando bienes personales, que ¿quiénes son? Los que tienen un activo el 31 de diciembre, valuado básicamente, ¿no? Sí, la ley dice cómo valuarlo, pero es el valor de mercado al 31 de diciembre. ¿Quiénes de ustedes tienen un auto y una casa? Una casa sola, se terminó. Los valores de mercado actuales, que están en las bases imponibles, los valores de mercado de los autos, obligan a que la gente ya tenga que estar pagando este impuesto. La gente está cerrando mucho los ojos con esto. ¿Por qué? Porque también sabe que ese mínimo es irrisorio, pero si quiere puede determinar y cobrar el impuesto. Es bajito, sí, el 0,5, 0,75 va subiendo hasta el 1,5 creo que llega, pero lo mismo, la gente no sabe que lo tiene que pagar. Entonces cuando el empleado a través de esta declaración jurada informativa la arma, ahí se da cuenta, che, pero a mí me dio a pagar. Y cuidado, porque si me da a pagar, el vencimiento cambia, vos sos contribuyente del impuesto. Si yo digo que voy a presentar declaración jurada informativa, no soy contribuyente de bienes personales. Solo le voy a informar lo que tengo y no llego a los 305.000, por eso tengo hasta el 30 de junio para hacerlo. Pero si yo soy contribuyente, tendría que haberlo presentado en abril, eventualmente en mayo, por lo mismo que hablábamos recién. ¿Está bien? Entonces, si yo detecto tarde que soy contribuyente, tengo que inscribirme retroactivamente y yo voy a pagar fuera de término, voy a pagar intereses y multas probablemente. ¿Está bien? Entonces, en bienes personales la situación, si bien es más simple de detectar, es más compleja porque la gente no conoce, se resiste el impuesto. ¿Cómo voy a pagar el impuesto por lo que tengo? Bueno, sí, pero es así. Y esto de que el piso, que lo van a aumentar, de hecho que están empezando a llegar algunas cartas y siempre en abril, marzo, se están demorando este año, mandan muchas cartas. Mire que usted podría ser contribuyente. ¿Saben por qué la AFIP no hace grandes determinaciones con bienes personales? Porque no tiene información sobre los inmuebles. Lo puede sacar si renta se lo da. La AFIP tiene información cierta sobre bancos, cuentas corrientes, caja de ahorro. La caja de ahorro está exenta en bienes personales, entonces no juega. Caja de ahorro, cuenta corriente, la verdad que uno siempre mantiene saldos mínimos, puede haber un saldo importante o hasta negativo. Pero como la caja de ahorro está exenta, ¿qué le queda? La caja de ahorro está exenta, le queda cuenta corriente. Efectivo, ¿cómo sabe cuánto efectivo tengo? No puede. Lo vas a ver a través de la informativa de ganancias por este juego de variaciones patrimoniales. ¿Y qué le queda fuertemente? Los inmuebles. Los registros inmobiliarios son locales, es como le dicen, son provinciales, entonces dependen de las provincias. Si las provincias no le da acceso a la información, la AFIP no lo tiene. Cosa que sí tiene de los autos. ¿Por qué? Porque el registro nacional, el registro de autos es Dirección Nacional de Registro Automotor. Por eso cuando uno compra un auto, además del CET, de toda esta cuestión, pero aunque no presentáramos el CET, el Registro Nacional le informa, como los bancos, en el acto salta que tengo el auto, pero no con las casas. Independientemente de que los escribanos tienen un régimen de información que tienen que informar. La verdad es que la AFIP tiene muchísima información si quisiera hacerlo, pero no tiene información certera a veces de los movimientos inmobiliarios porque no tiene acceso a los registros provinciales, o por lo menos no lo tiene con todas las provincias. Sí. Los inmuebles. A mí sí. A mí sí. ¿Y los vehículos? Al 31 de diciembre del 2014, ¿no? Fíjate que es 2014. La información de los bancos sí. Por eso, es parcial. A mí, por ejemplo, me muestra los autos, pero no las casas. Y sí el banco. Pero hay de todo. O sea, creo que es un servicio que, si bien le decía, está bueno, es incipiente. Tiene que terminar de... Claro, todos deben informarnos, ¿sí? Pero cuidado que depende también de la información que tenga, y eso lo pone cuando uno entra y dice, mire que esto es lo que yo tengo, o lo que me informan los agentes de información. Entonces, la alimentación que tiene, me parece que por ahora no está siendo directamente de las declaraciones juradas, pero va a llegar a importar la declaración jurada entera para que la podamos ver toda. Pero ya algo podemos ver, pero sí, es variado lo que está mostrando, sí. Una consulta. Sí. En caso de que te da a pagar este año,
que aumentan el piso durante el año, para el año que viene. De hecho, aumentó. No, pero los 305.000 le hago yo. Ah, de bienes personales, sí. Sí. Supongamos que aumenta. ¿Yo le puedo dar de baja el Claro, año que viene? sí, sí. Si hemos sido contribuyentes desde presentamos 2015, por ejemplo, porque superamos. Informativa. Lo presenté y este año me tocaría pagar. Te toca pagar, te tenés que inscribir. Te tenés que inscribir y cuidado porque los vencimientos son la semana que viene. Y en esto acá me ha tocado casos de gente que vieron que para inscribirse tienen que sacar turnos por internet. No, vayan directamente a la AFIP para que les den el juicio, porque si no ustedes no pueden cumplir el término. Para que los inscriban, si no, no se puede presentar la declaración jurada. Ah, por supuesto, el monotributo está fuera, no lo incluye a bienes personales. Pero bueno, a lo que vamos a preguntar, ¿te inscribís? En relación de dependencia a una persona jubilada que supera Sí. con sus bienes porque las bases imponibles Sí. están altísimas, Ujú. superan los 305.000. Sí, lo escribís, presentás la declaración jurada 2015. Durante el 2016 sube el mínimo. Esa persona no tenés que esperar el 39 de diciembre porque, digamos, ver cuáles van a ser los valores, no lo supera más. Dalo de baja como contribuyente, dalo de baja. ¿Qué puede suceder ahí? Que esa persona física haya pagado anticipos. Sí. Ustedes saben que el impuesto vence en abril y a partir del mes de junio comenzamos a pagar anticipos. Los anticipos son 5 del 20% básicamente de lo que pagamos en el impuesto anterior. Entonces a lo mejor hemos alcanzado a pagar 2 o 3 anticipos. Si es así, hay que presentarle la última declaración jurada, generar el saldo a favor. Ustedes no pueden, los anticipos no se pueden pedir la devolución solitos y no se pueden aplicar a compensar nada. Entonces van a tener que presentar la última declaración jurada, generar el saldo a favor. ¿Por qué les va a dar saldo a favor? Porque ya dijimos que no superaste la base, te va a dar impuesto cero, menos los anticipos, saldo a favor. Ese saldo a favor tienen dos opciones, o lo usan para pagar otros impuestos o piden que se lo devuelvan y siéntense a esperar. ¿Está bien? Pero ese es lo único que puede suceder financieramente, que pase con los anticipos. Pero dense de baja como contribuyente, sí. Sí, una vez que presentamos la declaración jurada es de libre disponibilidad, ¿está bien? Entonces, determinativa, quienes superan los mínimos en ganancias, todo lo que es deducciones personales, y en bienes personales estos 305.000, y las informativas para, dijimos, solo empleados en relación de dependencia o actores, y la otra característica, que trabajan a través de la Asociación Argentina de Actores, que se le elevó a 300.000 para ganancias y 200.000 para bienes personales. O sea que quien ha obtenido rentas brutas, menores a 200 es el único que no presenta nada. Si no, tienen que presentar por lo menos bienes personales informativos. Y si no, bienes personales y ganancias informativos. ¿Ah? Sí. Bienes personales 200, ganancias 300. Sí. Para la asociación de actores también. Para los actores que cobran por la asociación de actores les rige lo mismo. Sí. Las dos anteriores, hágansela urgente porque son declaraciones juradas informativas y en realidad tienen fuertes sanciones si la FIP se les quiere poner. No hay multas automáticas. Las informativas no pagan multas automáticas, solo pagan multas si hay una instrucción de sumario y le quieren poner una multa por falta de presentación informativa, pero son multas importantes. Es como hablábamos el otro día de la informativa del monotributista. No tiene automáticas, pero sí tiene fuertes multas por no cumplir el término. O sea que se las pueden llegar a poner, pero te tienen que abrir sumario, digamos, todo el proceso de defensa hasta que llega la imposición de la multa. Pero no hay automática. Sí, en principio cuando una vez que está presentada ya se bloquea, ya no le ponen a la multa, ¿sí? Porque ya está presentada voluntariamente. Ahora, si tienen una fiscalización y ahí detectan que no estuvo presentada, ahí lo van a sancionar seguro. Por eso es preferible hacerlo voluntariamente y no esperar a que lo detecten ellos como una infracción.
Sí. Ah, todas las declaraciones juradas, sí, todas las declaraciones juradas pueden ser en cualquier momento. El tema es que el 30 de junio sería para que la presenten en tiempo y forma, digamos, pero aún vencida en el 2015, ¿la pueden presentar después? Sí, la pueden presentar cuando quieran, sí. ¿Estamos? Perdón, las Sí. informativas. Usted dijo que las informativas no generan multas automáticas. No. En el caso de que hubiese una fiscalización, si no presenta una declaración jurada, puede poner multa. Le van a poner seguro por el ¿A informar. qué? ¿A los deberes formales? Claro, a los deberes formales, pero por declaración jurada informativa, que son bastante importantes. Creo que estaban alrededor de los 5.000 pesos, son altas. No, esas son las automáticas, esas no rigen acá porque son informativas, ¿está? Bueno, acá yo había puesto los vencimientos, pero en realidad ya los vimos y además no se ve en la página. Respecto a los vencimientos, ahí estaba el informativo del 30 de junio, planes de pago. Cuando hacemos la declaración jurada, ahora me voy a quedar con quienes tienen que presentar la declaración jurada determinativa, es decir, me da pagar impuesto. Recuerden que hay un plan de pago, que es el de la resolución 984, una resolución vieja, que me permite pagar hasta 3 veces ese saldo que me quedó. Pero el vencimiento, el vencimiento de la declaración jurada es, por ejemplo, para los que vencen el lunes, fue terminado 01, la declaración jurada el lunes, el saldo el martes. ¿Está bien? Pero si yo opto por pagar ese saldo en 3 cuotas o en 2, usando la herramienta de ese plan de pagos, la cuota vence el mismo día del vencimiento de la declaración jurada, o sea, el lunes. ¿Está bien? Que yo la pague o no la pague, es una cuestión, no es que me va a impedir que yo presente la declaración jurada, pero me va a quedar incumplida la cuota y ya empieza a devengar intereses, porque el vencimiento de la primera cuota opera el mismo día del vencimiento de la presentación de la declaración jurada, cuando hacemos, repito, el plan de la 984, que se hace con el aplicativo. Si no, ya nos vamos a los planes de pago, supongamos que presento y no pago, después por mis facilidades que hay este plan nuevo que ha salido, que lo puedo pagar hasta en 6 cuotas, y eso ya tiene otros vencimientos, ¿está bien? Pero podemos aprovechar y dividir en 3 meses, por supuesto que tiene algo de interés de financiación, pero podemos dividir en 3 meses este saldo, pero tengamos presente que la primera cuota, entonces, si nosotros liquidamos, avisémosle al cliente que ese día vence, a veces estamos hasta el último momento, porque si ya la paga el otro día, la paga tarde, y le deben intereses en la cuenta tributaria, ¿sí? Sí. El de la resolución 38, lo vimos el jueves pasado, no me acuerdo del número, 38, 37, 38, 37. 27. Gracias. Sí. En realidad se abre el de concursados, se abre el de la 18-18 y el del régimen de blanqueo todavía, creo que son 4. Sí, ¿estamos? Bien. Bueno, el aplicativo. El aplicativo, por supuesto, tenga la precaución de usar el... Sí. Me quedó una duda. Sí. ¿El 649 no se presenta más? No va más. El 649 ha sido sustituido por una liquidación, como si fuera una liquidación pro forma, se llama liquidación del impuesto a las ganancias de 4ª categoría. ¿Sí? En la misma resolución que prorroga, que amplía, el plazo de las presentaciones, que modifica la 2437. En realidad, para los empleadores, sustituye el 649 por esta liquidación, que es como una descripción, es más descriptiva que el 649. Sí. Entonces ahí el empleador, eso sí, se lo tiene que dar al trabajador para que pueda cumplir con su declaración jurada. El aplicativo, precaución, por favor, bajen la última versión, porque además el aplicativo contempla en especial toda la problemática que estamos viviendo en la sectorización que tenemos de personas en cuanto a los montos de deducciones personales que hicieron para los empleados en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, la última versión, que es la que
salió el 15 de marzo, el 17, ¿sí? Y el aplicativo bueno, acá les ponía para el caso de las informativas, que dice declaración, que presentan dentro de este mismo aplicativo, cuando uno dice periodo fiscal, ¿qué quiere presentar? Y se abre una solapa y ahí elegimos, tenemos que elegir si es solo informativa, la última que dice BBJJ, cuarta categoría exclusivamente. Eso lo presentan los empleados, digamos. Y si no, tengo que usar las anteriores, que puedo ser contribuyente de ganancias y de bienes o de ganancias solamente. Y además, si soy contribuyente de ganancias por la cuarta categoría, es el empleado en relación de dependencia, van a ver que cuando vayan a la solapa de cuarta categoría a declarar las rentas de esta categoría, arriba ya hace una apertura y dice, bueno, a ver, a usted le rige el decreto 1242, le rige la resolución 3770, esto es porque en función del encuadramiento que le demos, nos va a dar los montos de deducciones personales que esa persona física va a tener derecho a computarse. Entonces es importante que lo encuadremos correctamente, si no las deducciones personales va a tomar las deducciones personales generales de la ley, por ejemplo 15.552, pero pueden ser mucho más altas según la categoría de contribuciones de la cuarta. No, las que salieron en febrero, sí, las que salieron, miren acá, vamos a ver, esta es la que están vigente para el 2015 de ganancias, ¿sí? O sea, contribuyentes que no tienen empleados en relación de dependencia, 15.552 ganancias imponibles, que es la misma que teníamos antes. La del 2016 se modifica para el periodo fiscal en curso, ¿tá? O sea, en el 2015 no rige lo que se incrementó por el decreto 394 de este año. Sí rige en cuanto al cálculo de las retenciones, pero no para la liquidación anual, ¿está? O sea, para el anual seguimos con 15.552, 17.280 el cónyuge, 8.540, 6.480 y la especial 15.552 o incrementada 3,8 veces si fuera en relación de dependencia. ¿Estamos? Pero además tenemos la resolución 3770, esta. La 3770, que en realidad apareció como resolución primero, en febrero creo del 2015, más o menos como hizo el 394 ahora, para que los empleados de relación de dependencia modificaran el cálculo de las retenciones, ¿sí? Pero después tenía que salir algo, porque por resolución no se pueden modificar las deducciones, no se puede modificar la ley. Entonces sale el decreto 152 del 2015, que además agrega el segundo SAC para quienes obtengan ingresos brutos superiores a 30.000 pesos, ¿está? Todo eso es encuadramiento. Ojo que esta resolución es solo para empleados en relación de dependencia. O sea, alguien que no tiene renta en relación de dependencia, jubilado, pensionado, esto no corre. Son las deducciones personales generales, normales. ¿Está bien? Esto rige solo para los empleados en relación de dependencia y además hace esta categoría de 7 contribuyentes según haya ganado de 15 a 18, de 18 a 21, de 21 a 22, de 22 a 23. O sea, tengo que ver dónde estoy parado y en base a eso es el monto de deducciones personales que me corresponde computar. Que el aplicativo lo hace solo, por eso me pregunto. ¿Usted le cabe la 3770? Sí, bueno, ¿cuál? Porque si no, no sabe qué deducciones personales tomar. Entonces, básicamente, ¿con qué trabajamos? Con las deducciones personales que están en la ley para el periodo fiscal 2015, más el decreto 152 del 2015 que agrega, ratifica o le da fuerza de ley de alguna manera a la resolución general de AFIP 3770 que hizo este escalonamiento de contribuyentes y agrega la posibilidad de incrementar la especial en el segundo SAC para los empleados en relación de dependencia. Ese es el panorama en cuanto a deducciones personales. Es un juego terrible, terrible. La verdad que el decreto 394 que salió este año, sinceramente, es una solución porque esto ya es insostenible. Esto, en realidad, más allá del trabajo que da encuadrar a la persona correctamente, porque nos tenemos que ir al 2013 para ver la situación, o al 2013 o 2015, porque la 3770 ya nos trajo
trajo el 2015 para algunos, a otros los dejó en el 2013. Entonces, una locura. Pero cuidado que el 2015 todavía rige toda esta locura. Recién en el 2016, borrón y cuenta nueva, aparece el 394, tenemos, nos guste o no, a algunos les gusta, a otros no, pero hay una sola escala para todo el mundo y ya no miramos quién sos, cuántos pelos tenés o no, por lo menos por ahora vamos a ver qué pasa de acá a diciembre. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que mirar, lamentablemente es como bastante complejo, y esto es lo que les decía del aplicativo, que nos pide, si somos de cuarta, bueno, dónde estás encuadrado para ver cuánto tenés que pagar. Y estas son las deducciones personales del 394 con los nuevos valores, pero son los que rigen para el 2016, ¿tá? Que se incrementaron bastante, de manera importante, pero esto no rige para el periodo fiscal 2015. Sí rige para el 2016 y rige retroactivamente de enero, por eso los empleadores tuvieron que reliquidar las retenciones y si habían retenido tuvieron que devolver, porque al haber levantado las deducciones personales, las retenciones, incluso hubo gente que dejó de estar. Acá pasaron dos cosas. Hubo gente muy contenta porque dejó de pagar el impuesto y empezó a pagar mucho menos, pero hubo gente muy triste porque en el 2013, que era el parámetro que miraba, ganaba menos de 15.000 pesos, no pagaba impuestos, pero ahora paga. Es difícil conformarnos a todos, gente, la verdad que sí, sobre todo con un sistema tributario tan complejo como el que tenemos en nuestro país. Bueno, por ahí los tiempos, digamos, no dan para explicar mucho más, podríamos hablar muchísimo respecto a las ganancias. Yo no sé si hay alguna duda puntual respecto de lo que hemos visto. Yo les voy a dar este material, se lo voy a pasar a... a mí no me autoriza, pero yo se lo paso a Luciana y yo creo que ellos lo van a poner. Sí, si ellos lo cuelgan, no tengo ningún problema, que es un resumen de todo lo que hemos visto. Y bueno, de mi parte, muchas gracias, un placer. Nos veremos en algún otro momento. Gracias.